Bienvenidas, amadas hermanas, a este espacio semanal que tenemos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Muy contenta de volver a estar aquí con ustedes, compartir con todas ustedes, nuestras hermanas, y también aprovechar para agradecerle a todas ustedes por sus felicitaciones de cumpleaños la semana pasada. Así que muchas gracias por esto, y a ustedes, hermanas, que se van a unir más tarde, también sean bienvenidas. Siempre les recordamos que si eres nueva por aquí y no conoces nuestro ministerio de Aviva Nuestros Corazones, es un ministerio que busca llamar a la mujer a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Así que visita nuestra página para que puedas ver todos los demás recursos que tenemos. Y también quería mencionarle que nuestro ministerio, nuestro podcast diario sobre todo, está en muchísimos idiomas. Ahí está en portugués, está en francés, está en italiano, está en alemán. Así que también pueden visitar nuestra página en la parte de internacional, y ahí van a poder ver si ustedes son de aquellas hermanas que quizás no viven en sus países de origen y están en otros países o tienen familia que viven en estos países con estos idiomas que yo acabo de mencionar. Bueno, pues también es una oportunidad para que ustedes puedan compartir nuestros recursos en estos idiomas. Y bueno, como ya saben, la semana pasada estuvimos iniciando una nueva serie sobre lo que es la feminidad redimida. Laura estuvo por aquí, nos estuvo dando una introducción sobre lo que es el feminismo, pero más que nada sobre todo lo que es el feminismo dentro de la iglesia. Y bueno, todo este mes vamos a estar conversando sobre esto, así que quiero pedirle a mi querida amiga Susana, que está aquí. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Hola, Yamel, pues bien, gracias, contenta otra vez de estar aquí conversando de temas que nos edifican, pero que también sabemos que van a edificar a otras. Así es, y bueno, Su, qué bueno tenerte aquí para poder continuar con esta serie. Y hoy vamos a estar hablando. Hemos titulado esta serie Más allá de las olas del feminismo. La semana pasada yo le comentaba a Laura que yo pensaba que el feminismo en la iglesia estaba siendo muy sutil, pero ya nos dimos cuenta que no es nada sutil. Y quisimos hacer ahí una combinación un poquito extraña, si pudiera decir. Algunas hermanas van a decir, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya verán que tienen que ver con la otra. Quisimos aprovechar que estamos celebrando el mes de la Reforma Protestante. Y esta fue una época donde la iglesia ciertamente estaba sumida en un oscurantismo impresionante. Las personas no tenían acceso a la palabra de Dios, y lo que decían los sacerdotes católicos era lo único que ellos tenían digamos, como para saber, ¿no? De lo que Dios dice. Y durante ese tiempo muchos papas pasaron y vinieron, y fue durante un gran periodo que estuvo todo esto pasando. Entonces, obviamente, estos papas ponían sus leyes a su antojo, hacían muchas cosas, pues porque la gente no tenía acceso a ser, como digo yo, como los de Berea, ¿no? A poder corroborar con la palabra de Dios si lo que están diciendo estos sacerdotes era la realidad. Y si no es hasta que Dios intervino, como siempre Dios hace a su tiempo, con hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola y muchos otros más, es cuando las personas finalmente tienen acceso a la palabra de Dios. Y entonces, Susana, es allí cuando entonces las personas se ven la palabra de Dios, es que surge entonces una reforma. Y de ahí viene la palabra reforma. Es decir, hay un cambio total en las vidas, pero sobre todo en la sociedad, que hasta el día de hoy estamos celebrando y seguimos recordando en el mes de octubre la vida de estos hombres y mujeres que iremos viendo también, porque por eso es que quisimos hacer esta como comparación, yo creo que pudiéramos decir, Su, en eso. Y yo ahora te pregunto, Su, después de esta introducción histórica
a la Reforma. Yo te digo, eso fue allá, en la Edad Media, en the Middle Ages, en el 1400, 1500. Y yo te digo, si le damos fast forward a los siglos, ¿qué nos encontramos en el siglo XXI? Pues ahorita que te oí hablar, me hiciste recordar ese versículo en el Salmo 119, 105 que dice que la palabra de Dios es luz a nuestro camino. Y mira qué bendición es saber que la palabra de Dios trajo esa luz, que cuando la abrieron y la leyeron se dieron cuenta, wow, este es nuestro Dios, ¿verdad? Y precisamente en ese tiempo, que como tú explicabas, de mucha oscuridad, la palabra de Dios vino a ser esa luz. Y lo mismo sigue siendo en nuestro tiempo hoy, porque nos encontramos con prácticamente la misma batalla cuando hablamos de ese desvío doctrinal que estamos viendo ya como decía Laura, en nuestras iglesias. Y existe un remanente fiel que sigue recordando, viviendo y enseñando estas verdades que nuestro Señor ha enseñado. Verdades que están vivas y son poderosas para cambiar. Verdades en las cuales Jesús es el centro, la cabeza, el único redentor, el único mediador. Y el evangelio sigue siendo el único mensaje que transforma vidas. Así que dicho esto, a pesar del exceso de información al que hoy tenemos todos acceso y todas acceso, hay aspectos de nuestra vida que no han sido reformados o redimidos. Porque así como explicó Laura, muchas de nosotras y nuestras oyentes ya nacimos dentro de un movimiento feminista. Crecimos con mamás, abuelas, tías, maestras que quizás nos enseñaron con su forma de vivir, con sus comentarios sobre sueños truncados, por ejemplo, o con comentarios más difíciles o más duros que sé que se han escuchado cuando se dice no pude continuar con mis sueños porque quedé embarazada de ti, por ejemplo. Wow. Y todo eso va mermando y permeando el corazón de las hijas que están escuchando esto. Entonces sus frustraciones alimentaron más que esa perspectiva feminista es pro mujer, entre comillas. Por lo tanto, la lucha que las mujeres han tenido desde la caída en el Edén, porque esto no fue hasta ahora o debido a la reforma, es una lucha que vemos desde Génesis 3, se ha visto de diferentes maneras. Pero básicamente yo pudiera decir que el feminismo es ser su propio Dios. Exacto. Y hacer ídolos de nosotras mismas o de ellas mismas. Y eso es lo que vemos desde Génesis 3, ¿verdad? Ser como Dios, pero ser yo mi propio Dios, ser el centro, en buscar que solo lo que me beneficia a mí, mis sentimientos, mis deseos, yo soy el centro. Y eso no es diferente a la lucha de los hombres, pero en nosotras se ve diferente. Es lo que llamamos feminismo, que es una ideología exclusiva para las mujeres, donde ella es su protagonista. Y tú sabes muy bien que todo ismo, ¿verdad? Implica una filosofía que tiene sus propias presuposiciones, sus propios postulados, que se resume en un sistema de pensamiento. Y en el episodio pasado Laura nos habló sobre ese feminismo sutil en las iglesias, pero que procede de nuestros corazones. No solo es algo externo, está en nuestros corazones. En la Biblia no encontramos ese término, pero sí vemos a mujeres feministas. Estuvimos hablando hace poco de las mujeres controladoras, así que si no has escuchado esos episodios también sería muy bueno que lo escuches, o de la mujer necia también, y en ellas vemos matices también, ¿verdad? Así es. De esa mujer feminista. Y solo para agregar, la Biblia nos llama no feministas, nos llama pecadoras en necesidad de salvación. Amén. De esa muerte a la que estábamos condenadas, para Así que es. Ahora por medio de la fe en Jesús vivamos para Él, ¿verdad? Amén. Y no para nuestros deleites. Así que ser feminista, Yamel, no es estar en pro de la mujer.
es estar en contra del diseño de la mujer dado por Dios, porque en la filosofía de este mundo ser feminista se nutre de esos postulados feministas que vamos a ir viendo a lo largo del programa, y nos vamos a dar cuenta que no son el propósito ni los principios bíblicos que Dios nos enseña. Así que eso pudiéramos decir. Y agregar nada más algo. Yo fui feminista, Yamel, y muy feminista. Yo tenía estos pensamientos y creía que de verdad esto era bueno. Pero hay algo que vamos a escuchar a lo largo, no solo de estos programas, pero que si tú has escuchado algo, sabrás que hay dos palabras importantes en el feminismo. Y una es que esto te libera, que te hace libre, la libertad. Y eso en contra de lo que te opaca, lo que te subyuga, lo que te apacha, diríamos. Eso es en contra tuya y eso no está bueno. Y eso es lo que tenemos que estar escuchando de nuestro propio corazón, no de los demás, no de lo que me hace el hombre o lo que me hace la sociedad, sino yo, ¿verdad? Y tú sabes que mientras te escuchaba, y yo sé que yo he visto incontables veces en los comentarios que nos dicen: ustedes no saben lo que significa ser feminista, ustedes no tienen idea. Búsquense un diccionario. Sí sabemos, y eso es lo que queremos precisamente explicar, porque sabemos, porque hemos visto la historia y porque lo hemos vivido en carne propia. Laura decía, es que todas tenemos una feminista dentro de nosotras y tenemos que matarla y no dejarla que salga. Y esa introducción que Laura nos dio al feminismo la semana pasada, ella mencionó varias mujeres, y yo sé que tú vas a mencionar algunas cuantas, pero yo quiero enfocarme en dos en particular, porque me llamó la atención y me puse, ¿no?, a estudiar la vida de estas dos señoras, y una de ellas, la francesa Simone de Beauvoir, y la otra es la americana Betty Friedan. Y como tú decías, estas mujeres decían que se le había adjudicado un rol injusto y discriminatorio. ¿Ok? Simone de Beauvoir, que me voy a quedar más en ella ahora, fue quien crea el famoso término ciudadana de segunda clase. Ahora, ¿quién era Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, algunas de ustedes me han escuchado mencionarlo en otras ocasiones. Voy a leerlo de aquí, por eso tengo el celular en la mano. Ella pudiera ser el equivalente hoy a una mujer top. O sea, en esa época de Simone de Beauvoir, ella estudió la Sorbona, o sea, era rarísimo, ¿no? En eso que, ojo, no estamos diciendo, es verdad, como decía Laura, hay algunas cosas que fueron beneficiosas del poder votar, el del pago equitativo. No estamos hablando de eso. El problema es lo que tú decías, lo que viene detrás de esas ideas. Simone de Beauvoir era la compañera sentimental de nada más y nada menos que Jean-Paul Sartre. ¿Quién es Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre es el padre del existencialismo. Y algo muy interesante que es que a veces veo cuando alguien reacciona, no, es que eso no es el feminismo. Cuando vemos el existencialismo pleno y simple, como lo planteaba Jean-Paul Sartre, obviamente tú vas a decir, no, jamás, yo no voy a creer lo que dice Sartre. No, obvio, sí, no te vas a creer lo que Jean-Paul Sartre te dice directamente, pero la sutileza de la filosofía te puedes encontrar creyendo y promoviendo eso. Algunas de las cosas que Jean-Paul Sartre planteaba, o sea, lo que es el pensamiento existencialista, está en nuestra cultura, Susana, y es cosas como, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Vean cómo vamos ahora con los transgénero. Tú puedes ser lo que tú quieras ser a un niño de 4 años. Mira el efecto. Tú puedes ser lo que tú quieras ser, tú tienes solamente que poner tu mente en eso y lo lograrás. Y tú lo podrás ser. Tú eres, oye, el único que puede decidir qué quieres ser. Mi cuerpo es mi cuerpo. Yo decido ser hombre, yo decido ser mujer. Pero no, yo no creo las teorías de Jean-Paul Sartre. Pero mira, un ejemplo. Entonces, obviamente, imagínate a esta mujer, Simone de Beauvoir,
siendo la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre. No hay mucha cosa ahí. Yo no quiero entrar mucho en eso, pero sí quiero puntualizar algo, porque estamos hablando de la mujer que fue una, sino la más prominente feminista, sí. Y esto fue alrededor del año 1929. Ella escribió El segundo sexo o la ciudadana de segunda clase. Estas son las enseñanzas de Simone de Beauvoir. Sí. Y obviamente, imagínate, ambos se sintieron atraídos unos al otro. Entonces, sí. Obviamente, pues hicieron pareja. Pero ¿qué pasa? Todo esto, yo no voy a ir sobre eso. O sea, a mí me encantó leer la historia de estos dos personas, porque este señor, que no era tampoco tan atractivo, que digamos, físicamente, o sea, él era lo que se dice en inglés un womanizer. O sea, él estaba con la pareja con Simone, pero estaba con muchas otras, incluyendo sus estudiantes. Sí. Eso está en la historia, lo estoy leyendo directamente de un libro. O sea, pero sin embargo, o sea, él le decía a las mujeres, no puedo vivir sin ti, tú eres mi mundo. Pero era la pareja oficial de Simone de Beauvoir. Entonces, cuando tú vas leyendo la vida de esta mujer, tanto que hablaba del segundo sexo y de ciudadana de segunda clase y de que tú tienes que ser, toda su vida vivió infelizmente porque nunca obtuvo genuinamente el amor de Jean-Paul. Pero no solamente eso, ¿qué la llevó a ella esa frustración? Plus sus teorías, bueno, que Simone se vio también envuelta en relaciones con muchos hombres y ¿sabes qué? Con muchas estudiantes, mujeres. Sí, así es. Esa es Simone de Beauvoir. En más otras cosas que no voy a entrar ahí porque ciertamente tendría que hacer solamente un programa para Simone de Beauvoir. De ella. Entonces, imagínate, o sea, ella es la mujer que promueve el feminismo. Ella es la mujer, entonces, que influye a la otra señora, la norteamericana, a Betty Friedan, quien obviamente, porque estamos hablando en aquel momento, obviamente las teorías de Simone de Beauvoir eran muy filosóficas, como tú mencionabas, sonaban muy... Wow, muy así. Sí. Betty Friedan es una mujer norteamericana quien estaba casada en ese momento, que procedía de una familia ortodoxa judía. Es ella quien toma todas las enseñanzas de Simone de Beauvoir y las pone en un lenguaje sencillo y crea el famoso manifiesto del feminismo, que es la mística de la feminidad. Exactamente, la mística de la feminidad, donde entonces ella acuña el que la mujer está atrapada en su rol de mamá y de esposa. Y eso es por los años 1960. Entonces, imagínate tú cuando yo pienso, wow, o sea, y esta es la mujer, o sea, para mí fue chocante cuando yo estudié y vi estas cosas de Simone de Beauvoir. No porque yo siquiera Simone de Beauvoir, pero es la realidad de tantas mujeres que promueven eso. Tú les ves en sus caras, es odio, es frustración, pero tu frustración es porque tú quieres vivir lo que tú no fuiste hecha. Era como decía Laura, una lavadora va a ser una lavadora. Entonces, esa mentira de insatisfacción, Susana, se encuentra lugar en el corazón de la mujer. Entonces, claro, comienza a capturar corazones y mentes. ¿Por qué? Porque, claro, yo estoy atrapada. Yo estoy subutilizada. A mí no me valoran. Entonces, todas esas mujeres fueron engañadas, pero también frustradas por sus vidas. O sea, es triste. Y no solamente ella, hay muchas otras mujeres más, pero creyeron genuinamente que ese era el camino para encontrar la libertad, el gozo y la satisfacción. Pero lamentablemente eso solamente puede ser encontrada en Jesucristo. Entonces, con esta introducción, yo quisiera que tú brevemente nos hables un poquito de las famosas olas del feminismo, rápidamente, para que nuestras oyentes sepan de dónde vamos. Ya ya me brinqué un poquito ahí, arranqué con Simone de Beauvoir, pero antes de eso habían otras señoras. Entonces, háblanos un poquito sobre esto.
Y quiero recalcar algo que me vino a la mente con lo que decías y que a veces no estamos tan anuentes de eso, es que toda idea tiene consecuencia. Entonces no solo podemos venir y decir, ay, pero ella sí hizo algo bueno. Sí, pero ¿qué hay detrás de todas esas ideas? Y por el pecado del hombre, vamos a ver ahorita con estas olas, que va progresando, no se queda solo ahí. Y ahora, pues lo que vemos, que vamos a ver. Así que lo más triste, Yamel, que no siempre nos informamos de estas modas en cada generación, porque solo lo vemos como lógico, ¿verdad? Es que es lógico porque la mujer también puede, la mujer es capaz. Y como hemos dicho a lo largo de estos programas, no solo de sino de otros, en que no se trata de capacidad, ¿verdad? Correcto. Porque el feminismo se ha tornado en un movimiento social, económico y político. Y uno solo lo ve como, escoge ser feliz, tú tienes derecho, tú te mereces estas cosas, pero no vemos qué hay detrás. Y estamos, y lo voy a decir de verdad, porque como tú bien dices, no estamos solo viendo redes, o sea, hemos leído también, y ya por mucho tiempo, esto no es solo para el programa, hemos leído por mucho tiempo y sabemos de que ese movimiento social, económico y político ha hecho blanco a la mujer, según la mujer es para bien de ella, pero no se da cuenta que es un títere de todo esto. Exactamente. Entonces, es decir, que sus intereses no son realmente para el beneficio de las mujeres. Y me gusta lo que dice una de las autoras, Nancy Pearcey, es una profesora en filosofía y religión muy respetada. Así y ella es. dice sobre la entrada del feminismo que una mujer en el año 1838 dijo, y esta mujer dijo, creo que y es una mujer cristiana, y dijo, creo que es deber solemne de todos los individuos de leer las escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta ahí diríamos, ajá, muy bien. Amén. Hasta ahí, amén. Y luego ella dice, y no dejarse gobernar por las ideas de un hombre o por las ideas de un grupo de hombres, hablando sobre los pastores. Ahora bien, sabemos que debido a esas falsas enseñanzas que sí han existido, esto parece un argumento aceptable, pero a veces olvidamos lo que sucede con las mujeres también, Yamel. Hay otra mujer que se conoció mucho, que se llamaba Kathryn Kuhlman, y sus enseñanzas resultaron ser totalmente herejes, ¿verdad? O sea, no solo eran hombres que esparcían ideas y enseñanzas falsas, sino también mujeres. Pero de ellas no hablamos, ¿verdad? Y algo que debemos tener en cuenta, y esto es bien importante no solo para este tema, para nuestra vida cristiana, es que no por los pecados y los errores y la caída de hombres y mujeres, nosotros debemos modificar lo que la Biblia llama como bueno. Y entonces por eso tenemos que tener en el escrutinio cuando oímos cosas como el feminismo. Entonces, dicho estas cosas, este movimiento ha penetrado en nuestra cultura en 3 olas, eso es lo que han llamado. Cada una es una progresión, como decía, ¿verdad? De hecho, la ONU dice que el feminismo, y cito de su página, más que una palabra, el feminismo es un movimiento, ojo con las palabras, es un movimiento que defiende la igualdad, fíjate, de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Su primer uso documentado, sigue diciendo la página, se remonta a 1837 en Francia con un hombre que se llamaba Charles Fourier. Si no digo bien el apellido, lo siento, pero era francés. Y él es uno de los que utiliza el término feminisme para describir la liberación, otra vez la palabra, de la mujer en un futuro utópico, porque en ese momento ellos no creían que iban a poder lograr que la mujer fuera libre. Entonces, ojo con esa palabra. Bueno, entonces siempre hay un premovimiento antes, como lo fue en la Reforma. Hay un ¿verdad? Antes de Martín Lutero, ya Dios estaba haciendo algo en corazones de otros hombres y mujeres. En 1700 había una mujer que se llama Mary Wollstonecraft, que es la primera filósofa feminista de la historia. Y ella es considerada como una mujer al día de hoy
trascendente, una mujer muy influyente. Ella escribió un tratado que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, argumentando que las mujeres no son por naturaleza, oye eso, por naturaleza inferiores al hombre. Ok, está bien, vamos por ahí, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales igualmente. Yeah. Y si nosotros vemos eso, diríamos, sí, Dios nos dio la misma capacidad mental a todos. Yo creo que Mary no se leyó Génesis capítulo 1 y 2. Sí, pero si tú lo oyes y si no estás enraizada en la palabra, entonces eso va a decir, así es, yo tengo que saber, y empezamos a ir, como decía Laura en el programa pasado, yo tengo que saber incluso más que los hombres para poder enseñarles mi capacidad. Pero bueno, entonces ella está diciendo que el asunto de igualdad es intelectual y de capacidad. Entonces, la primera ola surge con Elizabeth Cady Stanton, quien impulsa el nacimiento de este movimiento, otra vez, con la famosa Declaración de los Derechos de la Mujer. Todo esto ustedes lo pueden googlear, que lo encuentran, ¿verdad? Pero vale decir que esta mujer era una cristiana de la iglesia presbiteriana. Ella fue una activista estadounidense, no sé cómo juntar esas dos cualidades, pero bueno, activista y cristiana, junto a otras mujeres miembros de iglesias evangélicas. Y ellas, además, como tú bien dijiste, del derecho del voto, pedían la reforma de las costumbres y la moralidad, prohibición del alcohol, la prostitución, el libertinaje de los hombres, porque pues ellos estaban sumidos en estos pecados, que no es diferente ahora, y su derecho a votar otra vez y a participar en la política o en opinión social también, ¿verdad? Los derechos parentales, de custodia, de propiedad, de empleo, de ingresos dignos, pero también sabes que hay dos cosas importantes que tal vez solo vemos esa, por eso mujeres, de verdad, informémonos, porque no solamente es, ella, gracias a ella, nosotras ahora podemos votar. No solo o tenemos derecho a la propiedad. Exacto. Ellas también abogaron por la ley de divorcio y ser responsables ellas de la salud económica de la familia, además de algo, mira, del control de la natalidad. Porque ellas, al ver a estos hombres que tomaban, que frecuentaban los prostíbulos, entonces no, esto hay que regularlo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso es bueno, ¿verdad? Ya vamos a ir hablando un poco más de estas cosas, pero solo vean para dónde iban. Claro, entonces, ¿cuál era lo oculto? Exactamente. Tal vez ni ellas estaban tan seguras hasta dónde iba a ir todo esto, ¿verdad? Pero así ha sucedido. Entonces, algunas de sus peticiones, como bien dijiste, no son necesariamente malas, pero estamos hablando de un contexto de guerras, de Revolución Francesa, estamos hablando de un contexto donde ellas estaban participando de diferentes cosas que quizás hoy no vemos, pero que Dios usó de alguna u otra manera. La segunda ola se encuentra en los inicios de los 1900, que luchó ya por la igualdad legal y la oportunidad de que las mujeres ya fueran parte de esa fuerza trabajadora. También se le ha denominado la ola liberal socialista, porque ya venían con postulados otra vez un sistema de pensamientos de Karl Marx que deseaba transformar las condiciones materiales de la vida. Ojo otra vez, todo tiene que ver por afuera, externo, ¿verdad? Bueno, y otra palabra, liberando de la subordinación al proletariado y a las mujeres. Él deseaba que todos fueran iguales, en riqueza, en estatus, en propiedades. Y algo irreal, por cierto, porque ni en la Biblia vemos eso. Gracias. Junto a otro hombre, Federico Engels, afirmaba que las mujeres no son libres en las sociedades burguesas, como se les decía, porque su problema era, mira esto, ya, cómo progresó la idea. Su problema es que estaba ya sujeta al varón. Ese era su problema. Entonces ahí no había igualdad. Entonces ellas pasaban a ser propiedad de él y eso no le ayudaba a la mujer en su liberación. ¿Qué dice la Biblia, Yamel?
O sea, mi cuerpo ya no es mi cuerpo cuando estoy casada. ¿Verdad? Cuando dice el pasaje eso. Y cuando Efesios también dice cómo el hombre debe cuidar y amar, y cuando Efesios 5 también dice cómo ese es un modelo de la iglesia. De verdad que por eso digo, la palabra del Señor tiene la verdad que de veras libera. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que esta forma de pensar solo trajo una peor condición a la mujer, como tú también dijiste antes con la historia de Simón. Creen que sus ideas van bien, pero al final el resultado no, porque al final estas mujeres tenían que trabajar muchísimo para que entonces hubiera esa igualdad que ellos buscaban. Cabe decir que por esta ola se inició con el Día de la Celebración de la Mujer, el 8 de marzo hasta nuestros días. Entonces, en este tiempo ya nos encontramos feministas como Virginia Woolf, Margaret Sanger, como bien dijiste, Betty Friedan, Margaret Mead, Kate Millett, entre otras. En la tercera ola, que es llamada hoy el feminismo radical, además de Simón, otra mujer feminista que sí tuvo muchísimo que ver con lo que ahora vemos es Gloria Steinem. Que todavía está por ahí. Esta última ha sido una oradora influyente y ha estado involucrada en numerosas causas relacionadas con los derechos de las mujeres, porque ahora ya no hay derechos humanos, ahora también hay derechos solo de la mujer, la igualdad de género y la justicia social. Su enfoque incluye temas, otra vez, progresivo, derecho al aborto, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión, la violencia de género, o sea, si me hablas mal, ya no es decirte, tu esposo poder decirte, mira, esto creo que no, este vestido creo que no te queda bien, o la forma en la que estás hablando está violentando mis derechos de yo ser independiente y ser lo que yo quiero ser, ¿me entiendes? Entonces ya viene esa manera de pensar. La representación de las mujeres en la política y en los medios, porque otra vez son capaces intelectualmente, entonces ¿por qué no están ahí? A lo largo de la carrera de esta mujer, ella ha escrito múltiples libros y ha recibido muchos reconocimientos por su contribución al feminismo y a los derechos humanos. Y ya que en este tiempo, pues ahora vemos el homicidio a masa, que es el aborto, el que muchas jóvenes deciden que casarse es estar subyugada o perder tu libertad, el incremento de la lesbiandad, porque muchas de estas mujeres terminaron en relaciones lésbicas, y de todo aquello que lo que hace es anular la presencia del hombre en la vida de una mujer. Entonces, las feministas de esta ola cuestionaron las nociones de feminismo que se habían centrado principalmente en las experiencias de las mujeres blancas de clase media y comenzaron a incluir una gama más amplia de voces y experiencias. Temas como la sexualidad, la cultura pop, el empoderamiento personal, también fueron destacados en esta ola. Así que ahora la vemos asociándose con este movimiento progresista que está desvalorizando lo bueno de las enseñanzas, y eso tiene que ver las enseñanzas bíblicas para ellas, o como le llaman, tradiciones o antiguas, ya no tienen nada que aportar hoy a nuestro contexto y a nuestra vida, ¿verdad? Eso y esto es parte de, según ellos. Exactamente. Y ahora me gustaría ir ya como ok, hemos visto bastante de historia y filosofía, sí, pero al principio yo mencionaba la Reforma. Yo quisiera que tú pudieras hacernos una comparación, y voy a tomar a Betty Friedan, porque pues Simón ya sabemos que nunca se casó, ella no sabe lo que es el contexto del matrimonio y ya todo lo que expliqué, pero yo quiero hacer una comparación entre Betty Friedan, quien se casó sin estar influenciada de las ideas del feminismo, y con Catarina Bombora. Y quiero ahora que nos digas un poquito quién es Catarina o Catherine. ¿Qué pudiéramos ver de paralelo entre esas dos mujeres? Ok. Nancy Pearcey, que ya la mencioné, dice que el punto de inflexión para las mujeres fue la revolución industrial, que es por donde está el contexto de nuestra Betty.
que sacó al hombre de su hogar y que cuando las mujeres se sintieron inferiores al hacer trabajo de casa solamente, también quisieron salir del hogar. Y al final, ¿quién por los niños, verdad, Yamel? Y en este contexto escuchamos de Betty Freeman, quien es conocida, como bien dijiste, por su obra La mística de la feminidad, en la que cuestionó el ideal de la mujer como ama de casa y abogó por la realización personal y profesional de las mujeres. ¿Verdad? Esos dichos cuando, no, yo no nací solo para ser ama de casa. Yo no nací para quedarme en casa. Yo tengo más potencial, ¿verdad? Y todas estas ideas con las que muchas de nosotras crecimos. La búsqueda de igualdad de Freeman defendía que las mujeres debían tener la libertad de elegir sus propios caminos y no estar restringidas, ¿verdad? Esa es parte de la liberación, no estar restringidas a los roles tradicionales. Mira, desde ahí ya estamos oyendo esas ideas progresivas de género. Y su enfoque era más radical en términos de buscar una transformación social más amplia. Su descontento marital, porque como bien dijiste, Freedom sí se casó, tuvo 3 hijos, pero su matrimonio fue problemático. En sus escritos ella menciona, y dijiste una palabra clave y que la menciono otra vez, la insatisfacción. Miren qué importante es eso, cuánto la Biblia nos habla de contentamiento. Exacto. Y ahora vemos que mucho de lo que ha involucrado en estas mujeres que representaron el feminismo era la insatisfacción, de cualquier forma. Pero en ella, la insatisfacción que sentía en su rol como madre y esposa. Y esto influyó en sus ideas, ¿verdad? Y eventualmente, ¿sabes qué sucedió con ella? Que se separó de su esposo, lo que refleja su deseo de autonomía. O sea, ella no solo escribe esto, sino que ella se separa de su esposo para promover que su idea... Pues ahí está, ¿verdad? Yo estoy promoviendo, exacto, y promuevo esto y reflejo mi deseo de autonomía y que yo tengo mi búsqueda de una vida más plena, tanto personal como profesionalmente. Ahora, por el contrario, Catherine Bombora, que es esposa del reformador Martín Lutero, ella fue una monja y reformadora luterana, como se le llama también, que se escapó de un convento porque Dios ya estaba hirviendo la verdad del Señor en su corazón. Y en su providencia, pues ella terminó casándose con Lutero y algunos escritos dicen que no necesariamente como lo vemos ahora, que están tremendamente enamorados, ¿verdad? No era algo como la eso, versión Disney. No, para nada. Ellos lo que vieron es que era el diseño de Dios, pero también era una manera de seguir avanzando en las verdades que estaban conociendo acerca del Señor. Su pensamiento estaba influenciado por las ideas de la Reforma y el cristianismo que valoraba. Fíjate lo que hizo la Reforma cuando tú hablabas. El papel de las mujeres en la familia y la sociedad, porque la familia es parte de la sociedad. Es el centro. Imagínate, ¿cómo no vamos a ser tan importantes como mujeres si estamos criando, moldeando, presentes en nuestras familias, ¿verdad? El rol de la mujer para ella, para Catarina, es que ella desempeñó un papel activo en la vida pública y en la gestión del hogar, asumiendo una postura que, aunque tradicional, como se diría ahora, desafiaba también normas al ser una mujer educada, porque esto no quiere decir que ella no leía, ¿verdad? Como vimos también, anclando todo lo que hemos hablado, la palabra de Dios es luz, ilumina, y ella era educada también en cuanto a saber de la palabra de Dios, algo que toda cristiana deberíamos saber. Pero también era tan buena para administrar la casa de Martín Lutero. Algo que me encanta de ella, Yamel, como de muchas mujeres en la Reforma y en otras épocas de la historia, es que a pesar de su contexto, ella le hizo bien a su esposo. Ella no desertó de vivir en la verdad de Dios. Y estamos hablando de una mujer que tenía racionalidad, intelectualidad, espiritualidad, y aún así usó esto, como lo dijimos en un capítulo de La Mujer de Proverbios 7, su capacidad la usó dentro de su rol para hacer florecer su rol, Yamel, y con esta manera glorificar a Dios. Ella realizaba hospitalidad
Su casa estaba llena de personas que necesitaban dónde dormir y escapar de muerte. Recordemos que ellos también vivían en un contexto donde había persecución, donde su vida estaba peligrando. Entonces ella tenía mucho trabajo, dicen que se levantaba a las 4 de la mañana y se dormía a las 9 de la noche, plantaba sus hierbas y frutas, alimentaba a Martin con lo mejor de su comida, juntos criaron a 4 huérfanos, a sus sobrinos, más sus 6 hijos. Ella cuidaba de su esposo que cuando lo veía triste llamaba a sus amigos para animarlo. Fue de gran ayuda con el presupuesto de su hogar. Recibía a los enfermos infectados de la plaga y algo importante, Yamel, juntos como matrimonio eran anfitriones de mesas de discusión doctrinal. Ella participaba y hacía preguntas teológicas con gozo, honrando a su esposo. Ella era su asistente y su agente publicitario también. Ella imprimía y distribuía sus obras, era su amiga consejera. Es así que Martin dijo sobre ella: la mayor bendición de esta tierra es tener una esposa piadosa y bondadosa, que teme a Dios y ama a su familia, una con la que un hombre puede vivir en paz y en quien puede descansar y confiar perfectamente. Esto pudiera ser como el resumen de Proverbios 31. Su matrimonio con Lutero fue relativamente inusual para la época, porque como dijimos, se basaba más en ese compañerismo. Lutero valoraba la opinión de Catarina y la consideraba su igual, en el sentido de dignidad y valor que Dios le daba a ella y le da Génesis a 1 ella. y 2. Ahí está todo. Lo que era poco común en el contexto de ese siglo, ¿verdad? Mientras que Catarina Bómbora vivió en este siglo XVI y su pensamiento estaba vinculado a la reforma religiosa, Betty Freeman fue parte del movimiento feminista de más o menos el 1900, ¿verdad? Y ella centraba su crítica en las expectativas sociales contemporáneas, más que es muy diferente a cómo Catarina en ese siglo veía su influencia social. A través de su familia, su matrimonio. Ella vio su matrimonio como una asociación igualitaria en un contexto religioso, en un contexto donde eso no. Mientras que Friedan lo experimentó como una limitación que necesitaba ser cuestionada y transformada, y yo agregaría liberadora, ¿verdad? Ambas mujeres abogaron por formas de libertad, y esto es importante. Sí, claro. Pero desde contextos muy diferentes. Catarina desde una perspectiva religiosa y de gestión del hogar, y Friedan desde un marco de derechos y autonomía personal y de libertad en la sociedad moderna. Fíjate lo que hace el Evangelio, nos libera a nosotras para poder hacer la voluntad de Dios que antes no podíamos hacer. Catarina está haciendo eso. Yo quiero ser libre para cuidar de mi hogar, de mi esposo y de lo que Dios me ha dado. Y encontró ella que en esto hay satisfacción versus nuestra querida Betty. Entonces hablamos mucho del machismo, Yamel, de los hombres y de lo que ellos han hecho, pero previo a la revolución industrial, muchos hombres tenían en alta estima a sus mamás, a sus esposas. Si vamos a leer historia, la tenemos que leer completa. No siempre todo ha sido así. Abuso siempre ha habido, Yamel, machismo, feminismo, violencia, aborto, homosexualismo. Eso está descrito en la palabra del Señor, inclusive. Entonces el problema es que en nuestros tiempos se ha tornado no solo una enseñanza cultural, sino que una enseñanza prescriptiva liberadora para las mujeres cristianas. Y hemos dejado de ser mujeres de libro. Hemos dejado de ser mujeres que atesoran lo que Dios nos llamó a hacer. Y otra vez, hermanas, no es capacidad, no es intelectualidad, es simplemente que el diseño del Señor en su sabiduría, en su bondad, en su soberanía, nos ha dado. Y es un rol importantísimo, porque como vimos, la familia es importante para la sociedad, es el centro de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo para que esa familia sea luz en medio de la sociedad?
¿verdad? Así es. Y bueno, eso pudiéramos decir, Yamel, tantas cosas que quisiéramos decir, sé que tú y yo, pero yo recuerdo que Laura mencionó el área de influencia de una mujer. Y dicho de otra forma, ella lo dijo como su dominio, ¿verdad? Yes. ¿De qué manera crees tú que el concepto de dominio redefine la perspectiva tradicional sobre el rol de la mujer en la Biblia? Me encantó y por eso hacía la pregunta de Catarina Bombora, porque si hay una, entre otras tanto, pero como estamos hoy hablando de eso, si hay una mujer que entendió su dominio fue Catarina Bombora. Y la palabra dominio realmente se usa para referirse al mandato bíblico. Fíjense que estaba hablando bastante de Génesis 1 y 2. Porque en Génesis encontramos de que eso que las mujeres están deseando, que la igualdad, ya lo tenemos desde Génesis. Amén. O sea, para mí, cuando yo me encuentro de frente con el Imago Dei, cuando dice que varón y hembra los creó por igual, en dignidad, o sea, ya Dios lo estableció en Génesis, pero en Génesis 1:28 claramente dice, sed fecundos y multiplicad, y llenad la tierra y sojuzgarla. Aunque comúnmente, Susana, se ha entendido que el dominio es un llamado al hombre en particular. Hay un autor, apellido Chomsky, que en un libro, el libro es viejito, Laura fue la que me lo compartió y me lo puntualizó. Este autor enfatiza que es un mandato para las mujeres, porque ¿con quién va a ser fecundo? Sí. Con la mujer. ¿Con quién se va a multiplicar? Con la mujer. O sea, un mandato para los dos. Entonces es un mandato, pero es animando a las mujeres a que asumir un rol activo y decisivo en los aspectos de la vida que Dios nos había encomendado desde el principio en Génesis. Entonces, el dominio, ojo, no es un sinónimo de control autoritario. No está hablando de eso. Está hablando de una responsabilidad activa. De eso es de lo que está hablando, de un liderazgo piadoso de ambas partes y un servicio, como tú decías, que por sobre todas las cosas busca glorificar a Dios, porque para eso fue que fuimos creados. Y eso es a lo que se refiere con el dominio. Entonces, ciertamente, Dios ha dado un dominio, por decirlo así, a cada uno de nosotros. Y precisamente por ese dominio que a veces queremos perseguir, pero con esa connotación que tuviste de autoridad, se ha malinterpretado el concepto de que una mujer sumisa es una mujer débil o pasiva. Entonces, ¿cuál tú pudieras decir que es la diferencia entre un espíritu activo y un espíritu pasivo? Tú sabes que yo, sí, es una de las mayores luchas que yo he tenido, porque es que por mi personalidad, ya como ustedes se habrán dado cuenta, yo soy bastante activa. Entonces, para mí eso era como que entender, y era como una de mis luchas, porque yo entendía que sumisión era precisamente debilidad o que no habla. Entonces yo decía, wow, o sea, yo estoy grave porque no, o sea, no es mi personalidad. Y por eso me han escuchado hablar mucho, decir que la feminidad bíblica no es un cortador de galletas. No estamos llamadas a ser, por ejemplo, Susana, ella es dulce, ella es suave, ella es calmada. Yo soy todo lo contrario, como se dan cuenta aquí, pero eso no quiere decir que hay que ser débil. Y el autor, que es Mark Chomsky, él dice interesante, y él desafía realmente la idea de que las mujeres son pasivas. Todo lo contrario. El asumir el rol de mujer, bíblicamente hablando, no es ser pasiva. O sea, no es eso. Entonces, obviamente, esas son las ideas que nos ha vendido el feminismo. Sí. Entonces, ¿qué propone Chomsky? Él propone que el llamado de Dios es que seamos, como yo dije, activas y proactivas. ¿En dónde? En su servicio. Amén. Y en donde Dios te ha dado el dominio. Por eso poníamos el ejemplo de Catarina Bombora. O sea, uno lee las cartas y como Lutero se refería de ella y no es lo que el mundo quiere vender. Entonces, Chomsky presenta a la figura de la mujer no como alguien que simplemente se sienta y espera
espera y observa. No se refiere a eso, sino que tiene un propósito claro. Su misión es clara. Su misión de vida es ¿cuál? Que tiene que cumplir mi rol para la gloria de Dios. Amén, amén. No para mi gloria. Porque mis amadas hermanas, como decía Laura, cuando usted quiere imponerse o cuando usted quiere demostrar que usted es la que sabe y que sabe más que un hombre, usted no está buscando la gloria de Dios. Amén. Me perdona. Amén. Me perdona, mi amada hermana, pero usted lo que está buscando es su gloria. Sí. La gloria de Dios va a venir cuando yo tengo claro mi rol y mi propósito para Él. Eso, Susana, eso rompe totalmente con la concepción cultural que podría ver a la mujer como poco influyente. Ay, pobrecita. Ay, no. O sea, en su lugar, obviamente lo que el autor propone es una perspectiva donde esta mujer, ¿a través de qué? De su dominio, me encanta cómo lo llama. Él lo llama su dominio piadoso. Juega un papel crucial en la sociedad y en el reino de Dios. Entonces, cuando yo leo eso, yo pienso en Caterina Bombora, no en Simone de Beauvoir. Por supuesto. O sea, no hay forma de que yo vea a Simone a través de esto. Entonces, Chomsky, también, como tú mencionabas, cita el ejemplo de la mujer de Proverbios 31, que es esa mujer virtuosa, como un modelo de lo que significa ejercer un dominio piadoso. Y aquí rompe con todo esto. Esta mujer de Proverbios 31 es una mujer retratada como fuerte. Sí. Es una mujer trabajadora. Es una mujer sabia en la administración de su hogar, como tú mencionabas a Caterina Bombora, y en sus negocios. Así porque ella hace negocios o nos brincamos ese versículo. No. Entonces, es en ese sentido que Chomsky nos muestra cómo la Biblia, y ojo aquí, la Biblia celebra, aplaude y la llama virtuosa a la mujer que ejerce su dominio de una manera proactiva y diligente, pero cuando usa sus dones, una vez más, para la gloria de Dios y el bien de los demás. Eso es lo que la Biblia habla de las mujeres. A esa Biblia que tanto las feministas quieren criticar y quieren atacar con que es un libro patriarcal. Es la Biblia la que alaba a esta mujer que no tiene nada que ver con lo que dicen los feministas. Esa es la Biblia y esa es la Biblia que debemos aprender y esa es la Biblia que motivó a mujeres como Caterina Bombora a entender su dominio. ¿Sí? Y abrazar entonces su diseño. Y Yamel, cuando apoyamos estas ideas feministas y se convierten en nuestra verdad para proceder, para vivir, para pensar, inmediatamente estamos descartando la verdad de Dios. No podemos vivir con un buffet de verdades, sobre todo en algo tan importante como nuestro diseño dentro de nuestra identidad de hijas de Dios. Y por eso hablamos de esto, Yamel, porque esto está en juego la verdad de Dios, esa palabra que acabas de decir. Y como su iglesia necesitamos madurar y crecer a la imagen de Cristo, no a las ideas y filosofías de este mundo. Por más atractivas, lógicas que se sientan en nuestro ser, tenemos que ser mujeres del libro. Y por eso, Yamel, es importante hablar de este tema. Y para ir terminando, ¿estamos criticando, Yamel? ¿Cuál es nuestro corazón para el Señor, de verdad, y para nuestras hermanas de tocar este tema? Mira, Susana, yo sé que en esta sociedad que busca conflicto, nosotros no estamos criticando a nadie. Estamos criticando mentiras. Nos criticaríamos a nosotras. No, obviamente, yo soy la primera. Y tú sabes que yo no diría que es crítica. Estamos simplemente mostrando las mentiras que el diablo nos ha hecho creer a través de la palabra de Dios, a través de otras mujeres que pudieron hacerlo. Y como tú decías, Susana, yo veo a Caterina Bombora en el siglo XV, siglo XV, era siglo XV, XVI, por ahí. No tenía las comodidades que tú y yo tenemos ahora.
Sí. No tenía las ventajas que teníamos. Entonces, eran mujeres que si esas mujeres pudieron vivir su rol bajo esas circunstancias, ¿cuál excusa tengo yo? Sí. Yo he visto el daño de estas ideas feministas y muchas de ustedes me han escuchado decir y lo he escrito en algunos blogs. Yo me arrepiento en gran manera de haber dicho cosas, de haber promovido cosas con el feminismo. ¿Y cuántas personas en el camino fueron heridas? O sea, personas que yo digo, wow, si me ven ahora, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? Cristo mora en ti. No, yo espero que digan que Cristo mora en mí, que en Cristo hay salvación, porque ciertamente yo promovía todo lo opuesto a lo que yo estoy diciendo ahora. O sea, yo en dado caso me estoy criticando a mí. Es a mí, de mi insensatez, de mi falta de conocimiento bíblico, porque sí había mucho conocimiento del otro lado, pero falta de conocimiento bíblico y sobre todo, lo digo, lo diré y lo seguiré diciendo, esa anciana en mi vida hacía falta y ciertamente necesitamos mujeres que nos apunten a la verdad de la palabra de Dios. Así que no estamos criticando para nada, lo que estamos es trayendo luz, la luz de la palabra de Dios, no mía, la luz de la palabra de Dios a lo que dice, y lo que hemos hablado es historia, simplemente contraponiendo la historia con la verdad de la palabra de Dios. No nos creamos la mentira que el feminismo nos quiere vender a través de beneficios que podemos tener. Hay muchas cosas detrás de esto, así que yo creo que eso sería mi respuesta a tu pregunta, Su. No, gracias, Yamel, y gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias al Señor por que nos podemos recordar unas a otras esas verdades, que nos podemos recordar que la palabra del Señor es viva y es eficaz para transformarnos. Así que las estamos motivando con estas verdades acerca de nuestro diseño. Amén. Amén, amén. Y para terminar, vamos a terminar con nuestra verdad bíblica que se encuentra precisamente en la mujer de Proverbios 31. Y voy a leer los versículos del 10 al 12 que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Que podamos ser mujeres que traigamos a nuestros hogares en cualquier etapa en que nosotras nos encontramos, que traigamos bien y no mal. Amén. Que podamos abrazar ciertamente estas verdades. Y te quiero pedir, Su, por favor, si puedes orar para cerrar esta parte del programa. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir, abrir tu palabra y abrir también la obra que tú has hecho a lo largo de la historia de tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque podemos conocerla y porque, como dijo el apóstol Pedro, todas estas cosas fueron escritas para que hoy nosotras podamos recordar tu verdad y podamos también ser animadas en que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ayuda a cada una de mis hermanas, a Yamel, a mí, a siempre buscar glorificar tu nombre, a siempre buscar tu voluntad y ser esas mujeres de un dominio activo, pero que nos lleva a la obediencia de tu palabra más que a la obediencia a mí misma, a mis emociones y a lo que yo considero justo. Ayúdanos a ser mujeres de libro. Ayúdanos a ser mujeres que de verdad buscan no solo tu gloria, pero también nuestra santidad, que al final te glorifica a ti. En nuestros hogares, si eres soltera, igualmente, que glorifiques tú con tu vida a tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres, honrándolos y a todos los demás hermanos y hermanas en la fe en la iglesia. Así que te damos gracias por este tiempo, Señor, y que nuestros corazones sean animados a vivir en el diseño que tú nos has llamado a vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, el libro que estamos usando para recomendar es este libro de
El maravilloso diseño de Dios para ti, mujer verdadera. Este es un buen recurso que puedes adquirir y puedes ver porque trata totalmente de todo esto, de lo que es el diseño de Dios para nosotros. O sea, una mujer verdadera vive para la gloria de Dios, la mujer en la creación, la visión divina del matrimonio, la maternidad, o sea, todo lo que estamos hablando del dominio, aquí está todo este dominio. Así que mis amadas hermanas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sue, por haber estado conmigo y no se pierdan la próxima semana porque continuamos hablando de este tema en cuanto a lo que es el concepto de la feminidad redimida. Amén. Así que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.